Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Hola silbadores, bienvenidos a una nueva reseña del canal. Hoy os quiero hablar de este libro, Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero. Me enteré de su existencia a través de varios vídeos y de hablar con diferente gente sobre Blade Runner. También lo vi en un vídeo de Tatiana del Ratón de Alejandría y en uno de Nikki Udall. Me enteré de que Rosa Montero había escrito una novela basada o homenajeando a Blade Runner. Digo Blade Runner y no el libro de Philip K. Dick, porque después de haberlo leído realmente es un homenaje a lo que se plantea en la película, mucho más que no lo que se habla en el libro. Como sabéis, soy muy fan de esa película de los años 90, así que cogí el libro con muchísimas ganas. Es el primer libro que me leo de Rosa Montero y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho en general, pero en particular su manera de narrar y su manera de estructurar los temas que quiere tratar. El libro básicamente es un thriller de base, es un thriller bastante convencional, bastante típico, donde tenemos a nuestra protagonista, Bruna Husky, que es detective privado y se ve envuelta en un caso con tintes conspiratorios. Ahora bien, lo que lo hace especial, lo que le da todo el peso a esta novela es todo lo que se sustenta, todo el mundo en el cual se desarrolla y todos los temas que se tratan y sobre los cuales se reflexiona encima de este thriller que hace como de sustento de lo que realmente se está tratando. La historia se sitúa en el año 2109, en un futuro que ha cambiado bastante y donde se ha desarrollado la idea que se planteaba en Blade Runner. Hay unos seres orgánicos creados por los humanos, una especie de androides, pero con sentimientos prácticamente iguales a los humanos en referencia a sus respuestas emotivas y a su manera de estructurar su mente, pero con algunas diferencias. Estos androides son llamados replicantes en honor a una película que se menciona en el libro de los años 90, que es Blade Runner. En este punto me ha gustado mucho cómo lo ha tratado, porque ha desarrollado la idea del punto de vista de los replicantes, de cómo se sienten, que se planteaba muy embrionariamente en Blade Runner, pero no es una copia de Blade Runner, es realmente un homenaje. Y lo ha metido de tal manera que es muy creíble que en ese futuro pudiéramos llegar a esa situación, e incluso en la historia, ¿no?, del mundo, pues se habla de la película que se estrenó en los años 90, o sea, es bastante integrado ese homenaje. Estos replicantes, como ya pasaba en Blade Runner, viven pocos años, la ciencia ha avanzado bastante y han conseguido que vivan unos 10 años. Después tienen una especie de cáncer bastante agónico y mortífero que les va destruyendo. También son diferentes a los humanos, pues cuando los crean ya tienen 25 años, viven más o menos de los 25 a los 35 años, con lo cual les tienen que implantar memorias artificiales. Memorias artificiales, esto también aparecía en un personaje de Blade Runner, que de esa manera estabilizan y hacen que estos replicantes tengan una personalidad mucho más definida que si aparecieran a los 25 años sin ningún tipo de memoria previa. Sabiendo todo esto, os diré que la protagonista, la detective Bruna Husky, es una replicante, con lo cual nos metemos de lleno en esa empatía con estos androides, estos humanos diferentes, porque al final también son humanos, también son entes orgánicos sintientes, usando un término que aparece en la novela, pero la diferencia es que en estos años que han pasado, hasta el año 2109, han habido muchos conflictos, muchas guerras, y al final los replicantes han conseguido
tener los mismos derechos que los humanos, que se les reconozcan sus derechos, pero hay una situación muy segregada, hay mucho especismo, que sería el equivalente al racismo hacia ellos, pero entre especies, y aunque el Estado les ha reconocido sus derechos, aún hay muchos problemas sociales para que humanos y replicantes convivan. Esto es un poco el contexto en el cual se va a desarrollar toda la historia de la novela, este thriller. Y aquí nos encontramos muchos temas interesantes en los cuales reflexionar y los cuales la novela te hace pararte a pensar. Por un lado, quiero resaltar cómo Rosa Montero nos sitúa en ese mundo, pues claro, nosotros como lectores aterrizamos en el año 2109 sin saber lo que ha pasado, la historia de estos años que nos separan de ese futuro imaginado. Y el argot, expresiones que podrían sernos desconocidas, Rosa Montero usa un recurso para que nos integremos y en las conversaciones entendamos todo lo que está pasando o a lo que se refieren los personajes. Hay un personaje secundario que es archivista o archivero, no me acuerdo ahora cómo lo llaman. Es decir, que se encarga de repasar y revisar los textos históricos de este periodo. Además, eso tiene que ver con la trama, con el misterio que se investiga. Y con capítulos intercalados también nosotros vamos revisando todos los conflictos, todos los avances científicos, todos los descubrimientos que la humanidad ha hecho desde, digamos, ahora el año 2016 hasta ese momento, hasta el 2109. Con lo cual, cuando después los protagonistas hablan de ciertas cosas, ya estás totalmente enterado. Esta manera de ponerte al corriente no se hace nada pesada y me ha parecido un recurso muy acertado por parte de Rosa Montero. Entonces entramos ya en lo que más me ha gustado, en todos esos temas que a medida que vas empatizando con los personajes, tanto la protagonista replicante como personajes humanos, que también tienen peso en la novela, te hacen reflexionar y te hacen pararte a pensar en varios temas que se pueden aplicar a nuestra vida actual como humanos y a nuestra sociedad. Por un lado, habla del miedo a la muerte, de ese miedo a la muerte que al final es común a todos los humanos y también a los replicantes. En los replicantes se ve con más fuerza, pues tienen un tiempo de vida más limitado, pero realmente los humanos también vamos a morir todos y es algo que nos hace a todos un poco iguales. Un punto de unión en una sociedad que se empeña, ¿no?, en marcar solo las diferencias, en este caso las diferencias entre especies, pero se podría aplicar totalmente en nuestra sociedad actual, en las diferencias entre razas, en conflictos que usan esas diferencias en vez de pensar en lo que nos une. La muerte es algo que nos une a todos y aquí se reflexiona mucho ante ese miedo, ante esa inevitabilidad de la muerte. Y se reflexiona no solo desde el punto de vista de Bruna Husky, que es una replicante y que sabe que su tiempo de vida va a ser reducido a 10 años, sino también desde el punto de vista de los humanos, que no saben cuándo va a llegar su hora. Relacionado con esto, también el libro nos hace reflexionar mucho sobre el sufrimiento, cómo afrontar el sufrimiento, y desde un punto de vista más social pasamos a reflexionar sobre el odio como arma política, sobre el oportunismo político en momentos de conflicto. Y esto me ha parecido muy interesante, pues ahora mismo también estamos viviendo una época bastante convulsa y lo que vemos aquí en esta historia, todas esas manipulaciones por parte del poder, del odio de las personas como arma, como manera de conseguir más poder, se puede aplicar bastante a conflictos como por ejemplo el terrorismo islámico que estamos viviendo. Aquí en este libro, como os digo, se usan esas diferencias entre especies, el especismo, el rechazo de humanos hacia los replicantes como arma política, y vemos también las diferentes triquiñuelas, oportunismo, gente que no sabe muy bien qué está pasando pero que lo aprovecha en su beneficio. Y hay esos dos planos que os comentaba, una reflexión más íntima, ¿no?, más individual, y una reflexión más social de cómo nos movemos en sociedad. Ahí entran también los prejuicios y esa balanza de lo que nos hace diferentes y las cosas que nos hacen iguales. También aparece, aunque en menor grado, trato con otras especies alienígenas que la humanidad ha llegado a contactar y a tener tratos diplomáticos. Y eso aún le añade un punto más, porque incluso los replicantes que están viviendo ese especismo, ese rechazo,
tienen prejuicios ante especies desconocidas y muy diferentes a nosotros. Y el tema que más interesante me ha parecido, sobre los cuales reflexiona esta novela, es el tema de la identidad relacionada con nuestros recuerdos, con nuestra memoria. ¿Somos realmente lo que recordamos? ¿Nuestra personalidad viene por lo que hemos vivido, o sea, por nuestros recuerdos? Como os he comentado, a los replicantes se les implantan memorias, porque cuando nacen, digamos, cuando los crean ya tienen una edad de 25 años, son morfológicamente adultos. Así que los memoristas, que no dejan de ser escritores, crean unas memorias ficticias para ellos, que en esas memorias se incluye el hecho de saber que son replicantes, un recuerdo en que sus padres ficticios les cuentan que son replicantes y que todas esas memorias son falsas. Pero es que aparte la ciencia ha evolucionado de tal manera que en ese mundo futuro también se puede manipular la memoria, se pueden implantar memorias falsas incluso a humanos. ¿Y qué pasa si tu identidad se basa en tus recuerdos, en tu memoria, en tu bagaje? Pero esa memoria se puede adulterar, se puede modificar, incluso a voluntad. ¿Qué pasa si puedes olvidar lo que no quieres recordar? O puedes inventarte un pasado totalmente distinto, que te lo implantan en la mente. ¿Eso cambiaría nuestra esencia, nuestra personalidad? Es un tema súper interesante. Y los propios memoristas, estas personas que se dedican a escribir las memorias para los replicantes, son como responsables de la personalidad de ese replicante, de ese ser sintiente, pensante y con sentimientos, porque le han dotado de ese bagaje personal. Es un tema interesantísimo, me gustaría debatirlo mucho más en profundidad o encontrar libros que hablen sobre este mismo tema. Si conocéis alguno, por favor, recomendádmelo, porque me ha dejado varios días ahí dándole vueltas al asunto. Como os digo, es un libro que está magistralmente construido, porque estos temas no se tratan desde el punto de vista de la moraleja, de si no cambiamos el futuro va a ser un desastre, ni mucho menos, sino simplemente se tratan desde un punto de vista de reflexión. Esa sociedad no se diferencia tanto a los problemas actuales, sociales y humanos, y simplemente te hace reflexionar, no te da recetas mágicas ni te hace una moraleja en plan paternalista. Lo único que le he encontrado un poco flojo es el final. El final me lo esperaba mucho más potente, porque creo que no le hace justicia a un gran libro, a un libro muy interesante, que además me ha hecho recordar con su título Lágrimas en la lluvia, esa escena tan mítica de Blade Runner, y esas palabras que en verdad te encierran una gran reflexión sobre nuestro paso fugaz por esta vida. Un libro que creo que os hará pensar, pero que no se hace nada pesado, tiene mucho ritmo y que os recomiendo muchísimo. Yo me he animado y voy a leer más obras de Rosa Montero porque realmente ha sido un descubrimiento. Silbadores, espero que os animéis a leerlo o que me dejéis vuestra opinión si ya lo habéis leído. Nos vemos en el siguiente vídeo.